continuar desarrollando el tema de los teoremas de la derivada. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en el desarrollo de la actividad. La agenda que pretenderemos cubrir será dar una pequeña introducción y luego hablar sobre los teoremas que nos hacían falta cubrir, como son el teorema de la suma y la diferencia, el teorema del producto y el teorema del cociente de funciones. Bien, hablamos de la derivada y nuevamente hago énfasis en que deben de entender que la derivada desde el punto de vista matemático se interpreta como una razón de cambio, pero desde el punto de vista geométrico la interpretamos como la pendiente de la recta pendiente a una gráfica en un punto en particular. Eso es importante. Y eso es lo que estamos demostrando a través de las pequeñas simulaciones que se le están presentando. No debe de perder de vista eso. Calculamos una derivada y no importa de qué, si es de una potencia, si es logarítmica, si es de un producto, si es de un cociente, la derivada siempre me va a dar la información de la pendiente de la recta tangente en un punto en particular. ¿Verdad? No debemos de olvidar eso. Bien, entonces comencemos con el teorema 8. Que corresponde a la derivada de la suma y diferencia de funciones. En las cuales siempre se va a hacer referencia a lo siguiente. Si las funciones son continuas y derivables, entonces la derivada, bueno, dada una función h de x igual a f de x más o menos g de x, la derivada de la función va a ser igual a la derivada a la suma o diferencia de las derivadas. Como puede verse, se aplica la misma regla tanto para el caso de la suma como de la resta. Y luego de ello dependerá mucho del tipo de función que represente la función, valga la redundancia. Si es una potencia, si es logarítmica, si es exponencial, si es trigonométrica. Se le debe desarrollar según su correspondiente teorema. Hagamos unos pequeños ejemplos. Acá tenemos una función polinómica f de x igual a x cubo menos 4x más 5. Como ustedes pueden darse cuenta, ella está constituida por varios términos y cada término puede verse como una función diferente. Es decir, una función elevada a una potencia, una línea recta y una función constante. ¿Va? Es la combinación de varias funciones. Entonces, al aplicar el teorema, lo que hago es aplicar la derivada a cada una de las funciones por separado, lo cual puedo denotar como así. Así es. Y aplico lo que es la derivada.
La derivada de una potencia, recordemos, bajo el exponente 3 multiplico por x y a 3 le resto 1. Más, menos, la derivada de 4, 4 es una constante, sale y me quedaría como la derivada de x. Y la derivada de una constante, que ya todos sabemos que es igual a 0. Sigo desarrollando y digo, bueno, esto es igual a 3 por x a la 3 menos 1, que sería x cuadrado. Aquí me quedaría 4 y aquí me quedaría como 1 por x a la 1 menos 1, aplicando lo que es el teorema de la potenciación. Es decir, lo voy haciendo parte por parte. Y el 0, pues ya no lo pongo. La derivada entonces me quedaría como 3x al cuadrado menos 4 menos 4. Me quedaría de esta manera. No sé si hay preguntas al respecto. El teorema, ingeniero, Adelante. el teorema de la suma, entonces lo vemos unido al de, digamos, para hacer resta. Es lo mismo. Correcto. Así es, correcto. Ahí podemos ver que se puede realizar una mezcla. Acuérdense también que la resta es una consecuencia de la suma, ¿verdad? Y en una función puede estarse restando o pueden estarse sumando con las dos cosas, como es este ejemplo. Pero el punto es de que la derivada de esta función va a ser igual a la derivada individual de cada una de las funciones que la performan. Por eso comencé explicando al inicio. Esta función podría verse como formada por tres funciones diferentes. Si solo analizo esto, sería una función pública, ¿cierto? Si solo analizara ella. Si solo analizo esto, sería una línea recta con pendiente negativa. Y si solo analizo esto, sería una función constante. Entonces, según el teorema, y tomando en cuenta si resta o suma, calculo la derivada de cada una de ellas. Aquí lo he intentado hacer paso a paso, ¿verdad? Pero con el devenir del tiempo y la práctica, ustedes la derivada la van a venir calculando un poco más, de una manera un poco más sencilla. No solo pudieron haber dicho, bueno, 3 por x al cuadrado menos 4. Ingeniero, Adelante. pero a la hora de resolver problemas, por ejemplo, en el parcial, siempre tenemos que detallar esos pasos, porque no podemos No, saltárnoslo, o nos podemos saltar esos pasos. pueden llegar de un solo a esto, pero así son bastante obvios. Lo que pasa es que a veces los pasos intermedios nos aclaran a lo que vamos a llegar. A veces hacer operaciones mentales, si no las tenemos muy claras, nos conducen al error, ¿verdad? Entonces hay que hacer las operaciones suficientes como para darle consistencia al resultado, que sería este. Por ejemplo, una derivada de esto, pues como es extremadamente sencilla la expresión, no hay mucho que demostrar para llegar a esto. Pero vamos a ver otras en donde sí es necesario hacer un poquito más. Bien, continuamos. Veamos otro ejemplo. Que de x es igual a 5 con el logaritmo natural de x menos raíz de x. Como usted puede ver, tiene dos funciones que tienden a escandalizar mucho la función. Y es el logaritmo natural de x y es la raíz de x. Pero se van a dar cuenta de que son derivadas de funciones que ya están claras. Y los voy a invitar a que tengan a la mano los apuntes de la sesión anterior o, en su defecto, la guía de discusión. Ahí aparecen las derivadas de ciertas funciones que estamos utilizando recientemente. Entonces, tenemos la función, ahora calculamos la derivada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sería 5 por la derivada respecto a x del logaritmo natural de x más la derivada respecto a x de la raíz de x. Pero tomen en cuenta un pequeño detalle.
y es que la raíz de x, como ya lo habíamos visto antes, tenemos que transformarla para poderle aplicar el teorema de las potencias. De tal manera que la raíz de x no la puedo expresar como x elevado a un exponente fraccionario. Ingeniero, no es menos raíz de X ahí. Vamos a ver. Sí, es menos. Ya está. Ahí está. Entonces, esto se resume a la derivada de g de x será igual a 5. Lo voy a escribir otra vez, pero ya con la raíz de x transformada para poder aplicar el teorema. Menos, me quedaría la derivada respecto a x de x a la 1. Ahora sí, calculemos la derivada. Sería 5 como constante por la derivada del logaritmo de x. Busquemos en nuestros apuntes y nos vamos a dar cuenta que sería igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Menos la derivada de x al medio. Esto va a ser igual a menos 1/2 bajo el exponente, ¿verdad? Y a la x le resto 1. Voy a escribir aquí para efectos de que se vea. Así, le resto 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2. Menos 1/2. Así que nos regresamos por acá. Y escribimos entonces que la derivada de la función sería igual entonces a 5 dividido por x menos 1 sobre, bueno, vamos a hacer paso a paso para que no nos confundamos, sería 1/2, y tendríamos por x a la menos 1/2. Pero ese x menos a 1/2, yo lo puedo bajar, ¿verdad? Menos 1/2, y aquí le puedo cambiar x a la 1/2. De tal manera que la derivada de la función será igual a 5 sobre x menos 1 sobre 2 por la raíz de x. ¿Se comprende? Sí. Ahora, vean un pequeño detalle, y es que esta expresión, ¿qué valor me da? Me da el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, pero en este momento no conozco el punto, ¿verdad? Así que hasta el momento, con esta expresión yo puedo obtener el valor de la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la función. Pero ese ejercicio lo vamos a hacer después de este otro ejemplo. C. 1 sería la función h de x igual a 1 menos 2 por el seno de x. 1 menos 2 por el seno de x. Es otra expresión que, como lleva una función trigonométrica, genera estándar. Pero no la veo. Genera una pregunta. La respuesta de la derivada se puede dejar así o se puede dejar también como suma de un solo. Así como está ahí, la encuentro yo bastante sencilla, ya que si suman las fracciones, como que se te complica un poco. Ah, quiere decir que las dos, si se suman o se dejan así, están correctas. Lo que pasa es que en matemática casi siempre se prefiere expresar los resultados de la forma más simple. Por eso, en muchos problemas de matemática dice, llévese hasta la mínima expresión. Es decir, la expresión menos complicada. Y para mí, pues, esta expresión es la menos complicada de empezar a sumar aquí. Así que
yo la dejaría ahí, con el criterio de que es menos complicado. ¿Correcto? Es que Ok, ya muchas gracias. después, ¿verdad que después para sacar la ecuación ya se nos complicaría bastante? Lo que pasa es que se ve una ecuación un poquito más robusta y no sé, como que, como que ya es un nivel 2 de complejidad. ¿Perdón? Pero eso dependerá de la expresión. Analicemos la de esta nueva función. La función h de x igual a 1 por 2 seno de x. Se van a dar cuenta que la expresión también, pues, se busca la más sencilla. Bien, la derivada. ¿A qué es igual? Observen. Una función constante a la cual se le resta una función trigonométrica. Es el teorema de la suma y la resta de funciones. Entonces, aplicamos la derivada y resulta que la derivada de 1 es 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Menos 2, aplicando el teorema del múltiplo. 2 por la derivada del seno. Y la derivada del seno es coseno. Es coseno de x. En consecuencia, la derivada de la función h de x es igual a menos 2 por el coseno de x. Y recuerden, esta expresión lo que me está suministrando es información geométrica sobre la pendiente de la recta tangente a cualquier punto que pertenezca a la función h de x. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo gráfico al respecto. No sé si hay preguntas. Y si estuviera multiplicando el 2x adentro, digamos seno de 2x. Me voy a adelantar un poquito sobre el contenido que van a ver la próxima semana. En este momento se están planteando los teoremas de funciones básicas. Porque la próxima semana se van a estudiar la famosa regla de la cadena. Y con la regla de la cadena podrán estudiar funciones que son como la que me estás describiendo, que son variantes de las funciones básicas. Así que no se pierdan la otra semana con la clase, que la regla de la cadena para la derivación es fundamental. Es fundamental. Bien, ahora encontremos la ecuación de la recta tangente. Ingeniero, Adelante. después de hacer la derivada, a encontrar la ecuación de la tangente de la función g de x, puede hacer la de h de x. Y ya vamos a ver. Acuérdate que estamos limitados en tiempo. Así que... Yo digo porque esa contiene el coseno, entonces esta... Ah, no. De antemano te digo, es esta la que vamos a resolver, la del coseno. Es esta la que vamos a resolver, la del coseno. Ah, bueno, gracias. ¿Verdad? Casualmente, sí, porque se mira así un poquito más escandaloso. Entonces, ahora encontremos la ecuación de la recta tangente. A la función en x igual a 0. Recuerden que ese punto se lo tienen que dar, ¿verdad? A menos que usted esté estudiando por su cuenta y decida evaluar la función en diferentes puntos. Pero para efectos de problema, ese punto x, bueno, en realidad x no es un punto, sino que es la coordenada del punto. X igual a 0 es información que le tienen que dar para poder ubicar en qué lugar de la curva quiere determinar la ecuación de la recta tangente. Bien, entonces vamos a utilizar lo que es la h de x, la función h de x, que es igual a 1 menos 2 seno de x, de la cual yo conozco la derivada y es igual a lo que tengo ahí, menos 2 por el coseno de x.
de la cual también el problema me da de que tengo que evaluarlo en X, en el punto X igual 0. ¿Qué implica esto? Que debo de tener un punto que tenga como coordenada X 0 y como coordenada Y la función h de X evaluada en 0. Evaluada en 0. ¿Y cuánto es eso? Vamos a ver. La función evaluada en 0 sería el seno de 0, 0, 1 menos 0, 1. Por lo tanto, el punto por el cual va a tocar esa recta tangente a la curva será 0,1. 0,1, ¿verdad? Aquí, 0,1. ¿Estamos bien ahí? Directamente el que sí o no. Así es. Bien, entonces, esta es la información que tenemos. ¿Y de dónde la sacamos? De las operaciones que ya realizamos y de la información que me da el problema. Ahora, ¿a qué procedemos? Bueno, a encontrar la ecuación. ¿Pero qué ecuación de la recta es la que me sirve? Para esto. Como tengo la pendiente, bueno, no he evaluado la pendiente. No he evaluado la pendiente. ¿Y cómo encuentro la pendiente? Evaluando la derivada en x igual a 2. Así encuentro la pendiente. No es x igual a 1. Ah. Entonces, ahora fíjense, ya no me voy con la fracción, me voy con la derivada, porque la derivada me va a dar información de la pendiente. La derivada evaluada en 0, ¿cuánto sería? Menos 2 por el coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1 por menos 2, menos 2. Y esto va a ser igual a la pendiente. ¿Qué información tenemos entonces? Lo vamos a recalcar aquí. Información, la pendiente, que es igual a la derivada evaluada en 0, es igual a menos 2. ¿Qué otra cosa tengo? El punto sobre el cual tiene que pasar la recta tangente, que sería 0,1. Bien, ahora entonces procedo a utilizar la ecuación punto pendiente para describir a la línea recta. Y esta dice que y menos y sub 1 igual a m factor de x menos x1. Esta ecuación ya está dada, es utilizada para describir la línea recta. ¿No? Esta es lo que debemos de tener muchos problemas. Y sub 1 y x1 son las coordenadas del punto que yo ya tengo. Es decir, estoy aquí. X sub 1, y sub 1. Así que ahora procedo a sustituir. Y es igual a menos y1, sería 1. La pendiente, que es menos 2, ¿dónde la sacamos? Aquí. Por x menos x1, que es 0. Desarrollamos esto. Me quedaría que y es igual a menos 2x más 1. Y esta correspondería a la ecuación de la recta tangente a la gráfica h de x. ¿Dónde está? Aquí. H de x. 1 menos 2 sobre la x en el punto 0,1. En el punto 0,1. Y para que usted, ahora, puedo hacerle un bosquejo, pero voy a utilizar un simulador para que usted lo vea más bonito y a todo color, ¿verdad? Para lo cual entonces voy a simularles una ventana. No sé si pueden ver la pantalla del gráfico. Sí se logra ver. Sí, ingeniero. Entonces vean, aquí, a la parte izquierda, voy a describir la función como f de x igual, permítame que me han robado el igual, ¿dónde está? Aquí está. No, pues tiene que ser en minúsculo. F de x
igual a 1 menos 2 seno de x. Bien, ahí está la función. ¿Verdad? Ahí está la función. Ahora voy a colocar el punto. El punto es 0, y para que vean de que es el otro punto es sacado de la imagen de la función f de x, voy a poner f de 1, f de 0. Igual, ahí tenemos el punto. Y también está colocado aquí en el gráfico. Para lo cual vamos a ponerle el valor para que dar fe de eso. Aquí está el valor. Y sobre este punto es que debe de pasar la recta tangente. ¿Cuál recta tangente? Esta, menos 2x más 1. De entrada puedo ver de que por la forma de la gráfica sí debe ser de pendiente negativo. Bien, uso GeoGebra para no complicarme y calculo la recta tangente entre este y ahí está, ¿verdad? Le ponemos el colorcito y le vamos a poner el valor. Y miren, aquí está. Y es igual a menos 2x más 1. 2x más 1, que es justamente el valor que estamos obteniendo acá. Ahora, aprovecho para recordar de que por cada punto del gráfico que el gráfico tenga, existirá un valor dependiente dado por la función de la derivada. Por la función de la derivada. Así, por ejemplo, si tienen calculadoras por ahí, voy a ocultar esto, y voy a quitar este punto, y voy a agregar otro, y voy a colocar aquí, le voy a poner el valor, y a este le voy a trazar nuevamente la tangente, la recta tangente. Y ahí lo tenemos. ¿Pueden ver esa nueva línea recta? Sí. Ahora vean, por cada punto va a haber un valor. Observen cómo cambia la ecuación de la línea recta. Por donde yo me mueva, va a tener un valor. Vamos a tener una ecuación de la recta tangente. Pero observe en todo momento cómo el valor de la pendiente de la recta corresponde al valor de la derivada. Y para eso, pues muestra un botón, ¿verdad? Vamos a evaluarlo en menos 4. Aquí, ¿verdad? Casi menos 4. Bueno, aquí. No es menos 4. Un valor que me sea fácil de calcular. Bueno, si tiene calculadora, le vamos a poner aquí. Aquí. Evaluemos el valor de la derivada o encontremos el valor de la pendiente en 2.62. Porque ese es el valor de x. Y lo que les tiene que dar es esto que está aquí abajo. 1.73. ¿Qué es lo que pretendo que ustedes denoten aquí? Es cómo la expresión de la derivada para cada valor de x le va a dar el valor de la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. ¿Le dio ese valor? ¿Le dio ese valor? Ojo, aquí tiene que ocupar calculadora por las condiciones de la función. Si ustedes evalúan la derivada de esta función en 2.62, le va a dar el valor de 1.73, que es el valor de la pendiente. De hecho, yo podría irme aquí al mismo programita y decir, bueno, f evaluado, no, aquí no tengo la derivada. Aquí no he calculado la derivada. ¿Pudieron? Sí, eso da. Eso da, ¿verdad? Y si te fijas, si me paso para otro punto, aquí por ejemplo, menos 1.5. Evaluar ahora para menos 1.5 y tiene que darte el valor de menos 0.14, que es la pendiente de la recta tangente. ¿Lo has comprobado? ¿Lo comprobaron?
Y eso da, ingeniero. Eso es, ¿verdad? Sí, eso da. Entonces eso es para que ustedes vean de que para qué nos sirve esta expresión de la derivada. No es una expresión por ser una expresión. La derivada, recuerden, puede ser un número positivo, negativo o cero, o puede ser una expresión. Y en el caso de ser una expresión, es porque existirá una pendiente por cada x que pertenezca al dominio de la gráfica. Así que no perdamos de vista ese pequeño detalle. Ingeniero, Adelante. yo tengo una pregunta, pero es con respecto a que, por ejemplo, si puede explicarme algún tipo de problemática que, bueno, no sé, que podamos analizar con la derivada viendo viéndola gráficamente. Por ejemplo, el caso más común, el caso más común vendría a ser cuando lo mismo que hacías con los límites. Al final los límites te sirvieron para graficar una función, hacer el bosquejo de una función. Con las derivadas también lo puedes hacer, con criterios que vas a estudiar más adelante, que son el criterio de la primera, de la primera derivada y el de la segunda derivada. ¿Verdad? O puedes, desde el campo físico, por ejemplo, a partir de un gráfico de cómo varía una partícula en el espacio, si tú le sacas la derivada de la posición respecto al tiempo, obtienes la velocidad. Y si sacas la derivada de la velocidad respecto al tiempo, obtienes lo que es la aceleración. No sé si eso te responde tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces, continuemos. Adelante. No, vamos a ver otra vez, pero más antes. Ajá. No, esos dos puntos solo eran para que los evaluaran en la derivada. Y se evaluara en la derivada y se dieran cuenta de que la ecuación de la recta que se les aparece ahí, la pendiente es el valor que calculan aquí. Porque con el punto donde está calculando, donde pasa la recta, la nueva pendiente puede calcular la nueva ecuación de la recta. Acuérdense que para trazar la ecuación de una recta tienen que tener la pendiente y un punto, o dos puntos, como mínimo. ¿Verdad? Con eso pueden trazar la ecuación de la recta. Bien, ahora sí, continuamos por aquí. Y pasamos al teorema 9. Que correspondería a la derivada de un producto. Y nuevamente las condiciones, si f y g son derivables y continuas, entonces vamos a tener que la derivada del producto de f por g respecto a x va a ser igual a la derivada de x, de f de x, por g de x, porque me voy a quedar corto aquí. Voy a hacer aquí abajo. Va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda, más la derivada de la primera función por la derivada de la segunda. ¿Cierto?
la derivada de f de x multiplicada por f de x más la f de x multiplicada, pero ahora por la derivada de g de x. Para entender mejor esto, vamos a hacer un par de ejemplos. Pero no sin antes recordarles de que en su guía de discusión aparece la forma con la cual podemos extender la derivada del producto de funciones para 3 funciones o más. Así que les dejo la referencia para que la consulten por ahí. Bien, veamos un primer ejemplo. En esta oportunidad voy a eliminar esto para que me quede el espacio. Ejemplo. F de x es igual a x al cubo menos 3x más 1 multiplicado por el factor de x más. Y se le está pidiendo encontrar la derivada. Bueno, la derivada de esta función será entonces la derivada de x al cubo de la primera función, que sería esta, la primera función, menos 3x más 1, multiplicada por la segunda función. Esto más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Eso es lo que debemos de desarrollar. Entonces, la derivada sería igual a. Ahora aplico el teorema. Y me quedaría 3x cuadrado menos 3, porque la derivada de la constante es 0, y esto multiplicado por x más. Esto sumado a x al cubo menos 3x más 1 multiplicado por la derivada de x más 2. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de 2 como constante es igual a 0. Por lo tanto, esto me quedaría como 1. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es las respectivas multiplicaciones para poder llevar a asumir una expresión la derivada. Y esto va a ser igual a 3x a la sexta más 6x al cuadrado menos 3x menos 6 más x al cubo menos 3x más 1. Ordenando, esto me va a dar 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 6x más 1. Y esta correspondería a la derivada de la función. Observe cómo se ordenó el polinomio de mayor a menor. 3, 2, 1, 0. Quiero que le pongan un poco desordenado. Tomen en cuenta ese. ¿Hay preguntas sobre esto? Ingeniero, Adelante. en el producto no sería menos 5, porque es menos 6 más 1, sería menos 5. ¿Cómo? En la respuesta ya está 4x cubo más 6x cuadrado menos 6x es menos 5. Ah, sí. Vamos a ver. Sí, es menos 5.
Sí, menos 5. Gracias ahí por la corrección. ¿No hay otra pregunta? Comenzamos con una función así, de estilo polinómica, porque son de las más sencillitas de tratar. Ahora, tratemos de hacer una diferente, como esta. B, ¿verdad? Ah, esta viene de esta. Este pedazo de aquí es este de aquí. Ah, porque aquí sube esta, aquí sigue la suma de esta. ¿Qué pasa que no? Por ejemplo, aquí al cubo sería bajo el 3, al 3 le resto 1, queda 3x cuadrado. Y el menos 3 queda 3, este 1 lo bajo, aquí le resto 1 y queda el 0. O sea, me quedaría menos 3. Y así bien. Bien. La segunda función sería. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Bueno, yo quería saber qué tipo de restricciones existen para las funciones, es decir, qué tipo de funciones deben ser para poder aplicar ese teorema. Porque ahí estaba viendo que son, por ejemplo, hay una función, son funciones polinómicas, si no me equivoco, pero me puse a imaginar de que existe la función también 2x cuadrado, donde x es una función constante y no se aplica este teorema. No, no sé si... No, lo que pasa es que ahí cuando ponemos, multiplicamos por 2, no sé, 3 por x, por ejemplo. Recuerda que está el teorema del múltiplo, que es 3, que es c por f de x. Y se hablaba entonces de que teníamos que la derivada respecto a x de c por la función iba a ser igual a c por la derivada de la función. Era un teorema, parece que es el segundo teorema que vimos. No sé si te recuerdas de eso. Sí, sí, se saca la constante y se evalúa solo Es la parte de la diferente, variable. es diferente de este. Es diferente de este, porque este es igual a 0. La derivada de una función constante es igual a 0. Es diferente la del múltiplo que la de la constante. Es decir, solo cuando está solo se va a evaluar. Ah, y cuando tú tienes, por ejemplo, la derivada respecto a x de x, entonces aplicas la de la potencia, que sería 1 por x a la 1 menos 1. Esto es igual a 1. Dicho en otras palabras, la derivada de x es igual a 1. La derivada de una constante es igual a 0. Ok, gracias. Y entonces, este otro problema dice así: g de x es igual a 3x, 3 elevado a la x, por el coseno de x. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, ahí se identifican dos funciones. Una sería esta, que le puedo llamar f de x, y la otra sería esta, a la que le puedo llamar, ¿cómo le podemos llamar? H de x. ¿Correcto? 3 a la x es una exponencial, es 3 a la x. La derivada de una potencia. Función exponencial. Bueno, una función exponencial, ¿verdad? Y coseno de x, que es una trigonométrica. Logran identificarse que es el producto de dos funciones. Entonces, puedo aplicar el teorema de la multiplicación de dos funciones, la derivada. ¿Cómo se decía ya? Que sería la derivada del primero por el segundo más la función primera por la derivada de la segunda. Entonces, si yo realizo eso, esto me va a quedar como la derivada de f de x de este. ¿Qué es igual? Reviso sus apuntes. Ahí se van a dar cuenta que es igual a 3x por el logaritmo natural 3. ¿Verdad? Ahí reviso sus apuntes. Por la segunda, y sería la h de x normal, sería por el coseno de x, más
la función 3 a la x multiplicada por la derivada de la segunda función. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Va? Ahora arreglo por cuestión de signos. Como 3 a la x por el logaritmo de 3 por el coseno de x más menos 3x por el seno de x. ¿Qué puedo hacer aquí para reducir un poco la expresión? Tal vez sacar factor común, que sería 3 a la x factor de el logaritmo de 3 por el coseno de x menos seno de x. Y bueno, llegamos a la expresión de la derivada. Recuerde que con esa expresión de la derivada, que se ve un poco grande y horrorosa, me da la información de la pendiente de la recta tangente de la gráfica en un punto en particular. En el momento, hasta el momento no estamos calculando la recta, pero ya vamos a hacer un ejemplo de ello. Vamos a ver, no hay preguntas sobre cómo calculamos y aplicamos el teorema del producto en este problema. Adelante, señorita. No, la derivada de la primera por la segunda y la primera por la derivada de la segunda. Este es H. ¿Sí? Este es H. Gracias. Esa asistencia necesita uno. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿No hay preguntas sobre esto? No. Le dio logaritmo de 3 porque es exponencial, ¿verdad? Exacto. Mira tus apuntes. Y ahí dice que es 3 a la x por el logaritmo natural de la base. Es decir, estamos aplicando los teoremas. Hagamos este último ejercicio para poder calcular la ecuación de la recta tangente. C. La función f de x es igual a 3 a la x por el logaritmo natural de x. Bueno, solo cambié el coseno por el logaritmo natural, pero igual, es una función de las que uno dice, listo, ¿cómo lo resuelvo? Yo empiezo y yo cuento cómo. Identifico una función como 3 a la x e identifico la otra función, ¿cuánto puede ser esta? Puede ser g de x, y esta como h de x. ¿Correcto? Una es 3 a la x y la otra función es logaritmo de x. Por lo tanto, si yo quiero calcular la derivada, tengo que aplicar el teorema. La derivada de la función f de x será igual a la derivada de la primera por la segunda más la función primera por la derivada de la función segunda. Eso es lo que tendría que aplicar. Me quedaría que la derivada de f de x será igual a la derivada de 3 a la x, según el teorema, y 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Así de. Esto más por la segunda, logaritmo de x. Más g de x, que sería 3 a la x, por el logaritmo de h de x, que sería este. El logaritmo natural de x, ese es igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Bien. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, podemos ordenar un poquito, ¿verdad? Podemos ordenar un poquito. Podemos sacar factor común 3 a la x. Y me quedaría el logaritmo natural de 3 por el logaritmo natural de x más 1 sobre x. Entonces veamos de que podríamos sumar las fracciones, pero se nos complica un poco más. Yo prefiero dejarla así. Y dejar así esa manera. No sé si hay preguntas.
¿Me preguntas? Bien, 3 ejercicios en los cuales hemos aplicado el mismo teorema. El teorema de un producto. ¿Cómo reza? La derivada de la primera función por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Nada más. Nada más. Y esto es la información para poder calcular la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto dado. Y para demostrarlo nuevamente, vamos a calcular la recta tangente. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Bien. Si fuera el producto de una función constante por otra función cualquiera, ¿sería mejor aplicarlo de sacar la constante por la derivada de la otra función? Como quieras, te tiene que dar lo mismo. Ah, ok. Acuérdate que la Gracias. derivada de una función constante es 0. ¿Verdad? Yo te invito a que lo intentes hacer. Tienes que llegar a lo mismo. Tienes que llegar a lo mismo. Ok, gracias. Bien, entonces, encontremos la ecuación de la recta tangente. Tangente en el punto en x igual 1. Bien, entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos de que la función es igual a 3x por el logaritmo natural de x. Conocemos el valor de la derivada y este es igual a 3x por el logaritmo de 3 por el logaritmo de x, y este sería más 1 sobre x. Muy bien, y tenemos que es para el valor x igual a 1. ¿Qué implica esto? De que tiene que haber un valor de y que sea igual a la función evaluada en 1. Por lo tanto, el punto que yo necesito sería 1, f evaluado en 1. Quiere decir que sería 1, el logaritmo de 0, de 1, 1. de 0. De 0. De 0. Entonces sería 1,0. Y llegamos entonces a este, bueno, me falta evaluar en la derivada. Si yo evalúo x en la función de la derivada, ¿qué obtengo? Obtengo la pendiente de la recta. ¿Cuánto me daría esto? Como es 1, este me daría 1 y esto me daría 0. Todo esto. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa con 3 a la x? Ajá. Es 3. Daría 3, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta. ¿Entienden de dónde saqué la pendiente, la derivada? Sustituyendo el valor de x igual 1 en la derivada. Este me da 1, este me da 0. 3 por 1, 3. ¿Se entiende? Aquí yo veo como Sí. 5 líneas. 5 líneas. Bien, entonces ya tengo lo que es la derivada, la pendiente, y tengo el punto. Aquí está. Tengo el punto. Ecuación punto pendiente. Y esto así, m por x menos x así. Ahora sustituyo. ¿Quién es y1? Aquí está, ¿verdad? Es la coordenada y del punto, 0. Igual a 3 por x menos x1. Es 1. Hago el desarrollo. Y me queda que es igual a 3x menos x. ¿Qué es esta ecuación? La ecuación de la recta pendiente a la gráfica en un punto. Bien, voy a intentar compartirles entonces
lo que dice GeoGebra. Esa podría ser el intercepto, va, ingeniero. ¿Cuál? No, es Esa, la pendiente intercepto. ¿verdad? Gracias. Sí, sí, es la pendiente intercepto. Sí, yo le puse que era la del punto. La del punto no va así. Bueno, entonces voy a recalcular todo esto. Y mientras esta es la pendiente intercepto. Pendiente intercepto. No sé si pueden ver la pantalla de GeoGebra. Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, ahorita metemos la función f de x igual a 3 elevado a la x multiplicado, ¿dónde está el multiplicado? ¿Por quién era? Logaritmo natural de x. Ahí está. Y vean, aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica y ahora ubicamos el punto. El punto sería 1, f de 1, ¿verdad? Porque evaluamos en la función para tener la coordenada en y. Y me da que este valor está aquí. Solamente lo voy a expresar con su valor para que ustedes lo vean y aquí está. Y ahora calculamos lo que es la tangente, la recta tangente que pasa por ahí, y ahí la tenemos. Mostramos el valor y vean, dice que la recta tangente que pasa por este punto 1,0 es 3x menos 3. 3x menos 3. Que es justamente lo que nosotros hemos encontrado acá. ¿Pueden constatar eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora regresamos. Ingeniero, yo tengo una pregunta. En esos casos, ¿verdad que la tangente, por ejemplo, en esa gráfica, no importa que corten en algún punto a la gráfica, ¿verdad? No, en este caso, porque no estamos hablando de una recta, esa recta tangente sí puede pasar por otros puntos, pero no son representativos. La que es representativo es el punto en el cual estamos trabajando. No hay que confundir la recta tangente con la recta secante. Ojo, yo creo que por ahí va tu pregunta. Bien, y terminamos entonces con este último teorema, que es la derivada del cociente de funciones. Del cociente de funciones. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, si f y g son derivables y continuas, entonces la derivada respecto a x de f de x sobre g de x es igual a la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Sobre g de x al cuadrado. Observe que se parece mucho a lo que es el teorema del producto, pero tiene su diferencia. La primera es que es un cociente. La segunda, en que en el numerador, en lugar de ser más, es menos. Es menos. Y en el denominador tenemos la g de x al cuadrado. No es ninguna derivada, solo g de x al cuadrado. Y recuerde que
Esto es sí, solo sí, si g de x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque es un denominador y las divisiones por 0 no están definidas. Hagamos unos ejemplos. A. F de x es igual a 1. Yo sé el 1. 1 entre x menos 1. Ahí tenemos el primer ejemplo. Obviamente podemos ver de que la función de f de x es una función constante y la f de x es x menos 1. Hay dos funciones. Entonces, puedo decir que esta es f de x y esto de aquí es f de x. Aplico el teorema del cociente, que sería entonces f de x, la derivada por f de x, menos f de x por f de x prima sobre f de x al cuadrado. Aquí lo que he planteado es la estrategia de lo que voy a desarrollar. Algunos calculan las derivadas por separado y después las empiezan a montar en una fórmula. Pero esa es opción de cada quien. La derivada de f de x. ¿Quién es f de x? Una 1. 0. Cero. Yo te la voy a cambiar esta variable. Esta variable es x. Le voy a cambiar esa variable es x. Es x, ahora sí. La estaba confundiendo con uno de los problemas anteriores. Pero bueno, ahí está. Entonces, la derivada de f de x es 1. Y esto multiplicado por x menos 1. Menos la función f de x, que es x, multiplicada por la derivada de g de x. ¿Quién es g de x? X menos 1. ¿Cuánto sería eso? Eso es igual a 1. Sobre g de x al cuadrado. Sobre eso al cuadrado. De tal manera que me queda que la derivada de la función será igual a x menos 1 menos x sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a y esto se me va y queda menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Bien, ¿se ha entendido cómo se aplicó el teorema? Adelante. Sí. ¿Cuál uno? Sí. Lo que pasa es que la derivada de f de x, como es x, es 1 por g de x, que es x menos 1. Ya. O sea, como f, que aquí le puse otra vez f de x, la derivada de x es 1, multiplicado por g de x, que es f de aquí abajo, y menos f de x, que es x, por 1. Porque aquí es la función. Y aquí es la derivada de g de x. Que van intercambiadas, ¿te fijas? Yo lo que estoy siguiendo es mi estrategia, claro. Vas a ver este otro, ¿cómo es? B. B es g de x igual a el logaritmo natural de x más 1 sobre el coseno de x. Bueno, entonces la estrategia sería la que tengo aquí arriba es f de x y la que tengo aquí abajo es h de x. Y para calcular esa derivada, yo tendría que hacer la derivada del numerador por el denominador menos la función del numerador por la derivada del denominador sobre h de x al cuadrado. Esa es la estrategia que voy a seguir.
De tal manera que la derivada de g de x será la derivada del logaritmo natural de x más 1, que es igual 1 sobre x, multiplicada por h de x, por el coseno de x, menos la función f de x, que es la que tengo arriba. Logaritmo natural de x más 1 por la derivada de h de x, que sería el coseno. La derivada del coseno menos el seno de x sobre h de x, que sería el coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x. Bien, entonces, lo que me queda aquí es arreglar esto. Y me quedaría como el coseno de x sobre x menos, bueno, más el logaritmo natural de x más 1 por el seno de x sobre el coseno cuadrado de x. Si yo rearreglo esto, me va a quedar como el coseno de x. Fíjense que, ¿cómo lo voy a rearreglar? Voy a sumar lo de arriba y después voy a hacer producto de extremos entre medios. Y entonces me queda que es el coseno de x más x por el seno de x multiplicado por el logaritmo natural de x más 1. Y esto sobre x al cuadrado por el coseno cuadrado de x. Ya saben que todas estas expresiones son comprobables para cualquier punto que pertenezca al grafo. ¿Cómo? Si evaluamos la derivada, obtenemos la pendiente de la recta tangente que pasaría por ese punto. Ingeniero, Adelante. ¿por qué le cambio el signo a la segunda parte de la derivada? El logaritmo de x más 1 por el seno de x. En el tercer paso. De arriba para abajo en el tercer paso. Ajá, ahí. Porque la derivada del coseno, h de x, la derivada del coseno es menos seno. Sí. Pero luego le cambio el signo a las dos expresiones en el siguiente paso. Bueno. En el paso de abajo ya no son negativas, sino que son positivas. Bueno, lo que pasa es que aquí lo que hice fue la suma esta. De menos por menos te da más. Y de ahí la sumé. Entonces me queda este como denominador, por eso aparece aquí abajo. Y aparece aquí la x también. Porque sumé las fracciones. Sí. Ok. Bien, recuerden entonces, vuelvo a repetir, de que todo esto es demostrable. Tienen que encontrar el sentido. ¿Qué información da la derivada y qué información da la función? Y que para poder calcular la recta tangente en un punto de la gráfica, necesitan el punto x igual tanto. No necesitan el punto completo, solo con x y luego encuentran la imagen y tienen el punto completo por el cual pasaría la recta. Bien, creo que se nos ha acabado el tiempo.